Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Alejandro Martínez Gómez, estudiante de Ingeniería Metalúrgica, y hoy les vengo a hablar acerca de la soldadura subacuática o también conocida como soldadura submarina. Así que, here we go. Y entonces, ¿qué es la soldadura subacuática? Al igual que los otros tipos de soldadura, es la unión de dos o más materiales, generalmente logrado al hacer fundir estos. ¿Sí? Tal cual como los demás. ¿Cuál entonces es la diferencia? La diferencia está en que esta soldadura se hace por debajo del agua. Sí, señores. Entonces, para llevar a cabo este proceso de soldadura subacuática, no solo es importante tener los cursos que lo acrediten a uno como un soldador profesional, también es importante tener un certificado que lo acredite como un buzo capaz de sumergirse y desarrollar este tipo de procesos. Esto está enmarcado dentro de la norma AWSD 3.6-83. Sí, señores, ahí está. Bueno, antes de continuar y ver los factores necesarios para desarrollar este tipo de soldadura, vamos a ver algo de historia. Según la Wikipedia, esta técnica da sus inicios durante la Segunda Guerra Mundial y surgió bajo la necesidad de poder reparar los buques y los puertos que habrían sufrido daños o desgastes o embates por el tiempo. Pero fue en los años 60 que este método evolucionó y fue gracias a la necesidad de la industria petrolífera para la reparación de sus grandes estructuras sumergidas, tales como lo fueron las tuberías y las cañerías, entre otro tipo de plataformas o materiales que se necesitaban soldar. Ahora bien, los equipos y conexiones que necesitamos para realizar este tipo de soldadura se puede decir que son los más básicos, tal como una fuente de energía, los cables de conexión o los cables de corriente, las pinzas, puede ser pinza de masa, pinza o también conocida como la pinza polo a tierra o la de tierra. También es importante la pinza porta electrodos en el caso de que se necesite un electrodo o una torcha si lo que se requiere es un corte. También es necesario un cristal oscuro que proteja los ojos del soldador de la radiación que se produce al generar el arco eléctrico. Aparte de todo eso, es muy importante tener los implementos de protección personal como lo son guantes o demás objetos. Entonces, hablemos de los tipos de soldadura subacuática. Pues en general solo hay dos: soldadura hiperbárica o soldadura húmeda. Yes, sir. ¿Qué es la soldadura hiperbárica? Pues la soldadura hiperbárica viene siendo soldar debajo del agua sobre la pieza directamente afectada, pero dentro de una cámara presurizada. Ustedes van a decir, oh my god, ¿y eso cómo se hace? ¿Eso será difícil? ¿Será costoso? Pues sí, la verdad es muy difícil y es muy costoso, porque hay que acomodar una cámara, sacar el líquido dentro de esa cámara y inyectar una atmósfera de gases. Generalmente es helio y oxígeno. La presión que generan esos gases dentro de esa cámara tiene que ser igual o superior a la presión absoluta del sistema para evitar pues que la cámara se vaya a pichurriar. Entonces, eso equivale a tiempo, esfuerzo y mucho dinero. Y entonces ustedes dirán, y bueno, ¿y qué tipo de soldaduras entonces se requiere? Ahí se puede hacer de todo. La verdad es que ahí las soldaduras que más se utilizan vienen siendo la soldadura TIG o la soldadura MIG-MAG. El otro tipo de soldadura entonces viene siendo la soldadura húmeda, que es en realidad el tipo de soldadura más usado cuando se habla de aspectos submarinos, ya que es mucho más económica. Se necesitan un montón de electrodos, sí, se necesita el buzo, se necesita la fuente, pero en términos de economía es más barata, es más fácil lograrla, mientras que el otro tipo de soldadura hay que sumergir una cámara, hay que hacer diferentes cosas, se necesitan los gases, se necesita la máquina TIG, la máquina MIG-MAG, muchas cosas más, mientras que el SMAO o la soldadura húmeda, que es el mismo SMAO, solamente necesita lo previamente mencionado. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre soldar en la superficie y soldar debajo del agua? Básicamente es el mismo proceso, solamente cambian algunas cosas. Por ejemplo, se necesita que el electrodo con el que vamos a trabajar
tenga un recubrimiento, aparte del fundente, un recubrimiento que lo proteja de la humedad, que no se vaya a mojar aquel fundente y me vaya a dañar el proceso. También se necesita que el soldador, aparte de que sepa soldar, sea un buzo. O sea, eso es más experiencia que se está requiriendo ahí. Aparte de eso se requiere pues que las máquinas, los cables de contacto, las pinzas, los bornes, la polaridad sea la indicada. Bueno, entonces como se está trabajando con soldadura SMAO, entonces se puede decir que nosotros podemos soldar por filetes. Y entonces vamos a ver qué tipo de técnicas hay para soldadura por filete. Tenemos la técnica de autoconsumo o de arrastre. ¿En qué consiste la técnica de arrastre? Pues sencillamente es tomar el electrodo, tomar la pieza que yo voy a soldar y ponerlas en contacto. Dado que el electrodo está recubierto por una capa que es impermeable, entonces hay que raspar un poco. Cuando se raspa es como coger un fósforo y hacerle psh. Entonces se raspa y se induce el arco, o sea, como un chispazo, se induce el arco y se empieza a arrastrar suavemente el electrodo sobre la pieza. Haciendo esto se puede generar una soldadura de filete muy buena, es muy buena en realidad, o por lo menos eso es lo que nos dicen los libros. Hay unos parámetros importantes a tener en cuenta cuando se quiere utilizar esta técnica de arrastre y estos son los siguientes. Desde la A hasta la F tenemos los siguientes parámetros que son importantes tener al momento de hacer la soldadura por arrastre. El número A viene siendo limpiar la superficie que se quiere soldar. Esto con el ánimo de no tener suciedad o algo ahí que interfiera en mi cordón al momento del arrastre o mi soldadura. El B vendría siendo asegurar que el interruptor esté abierto. Abierto quiere decir que no haya un flujo de corriente a través del electrodo, porque no queremos que nos queremos electrocutar antes de, nadie quiere eso. El C viene siendo ajustar el generador de voltaje o de corriente dependiendo del electrodo que yo esté utilizando, el diámetro y todo lo demás. Eso lo podemos ver en la siguiente tabla. Es muy importante ajustar y tener en cuenta esa tabla para no cometer errores. En el apartado D, nosotros debemos ajustar el electrodo cuando ya vamos a empezar a soldar, todavía no hemos cerrado, cuando vamos a empezar a soldar, ajustar aquel electrodo en un ángulo de 30 grados con respecto a la pieza de soldadura. Esto con el ánimo de poder generar ese arrastre de la forma más adecuada posible. Si usted quiere puede variarlo a 15 grados o 40 grados, eso depende del gusto del buzo, pero lo más recomendado viene siendo 30 grados. En el apartado E, nosotros tenemos que pedir, por medio de los audífonos, los auriculares, pedir que se cierre el circuito. En el momento en que se cierra ese circuito va a generarse ese primer arranque o esa primera chispa y va a empezar a consumirse el electrodo. Pero como ya les dije, si no empieza ese proceso, es bueno hacerle un raspado como un de tal forma de que se induzca ese arco, ¿sí? Como esa chispa, ese comienzo de las cosas. Para el apartado F, nosotros lo que tenemos que hacer es generar que todo el electrodo se consuma. Cuando el electrodo termine de consumir, hay que decir o pedir que se cierre la corriente. Cuando pedimos que se cierre la corriente, pues ya no va a haber más flujo de electrones. Y entonces nos va a dar tiempo para llegar al apartado G, que es el cambio del electrodo. Cuando ya pedimos que se cierre, podemos tranquilamente sacar el electrodo anterior y depositar uno nuevo sobre mi pistola. Al hacer eso debo ajustarlo bien y comenzar de nuevo. Pero ojo, hay que limpiar bien la superficie. Digamos, si yo voy a hacer un solo cordón de soldadura y lo que quiero es donde acabó el electrodo limpiar para continuar, entonces solo limpio la partecita final y arranco otra vez con mi soldadura. Pero si yo quiero depositar un segundo cordón de soldadura sobre el primero, lo que tengo que hacer es limpiar todo el primer cordón de soldadura de impurezas, daños o cualquier cosa y arrancar de nuevo para generar ese segundo cordón. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa que es importante es que
cuando yo estoy haciendo este proceso de soldadura, se van a generar muchas burbujas. Esas burbujas no son tan buenas porque me impiden la visibilidad, la visión, no puedo ver bien. Entonces hay que soldar de forma de que dichas burbujas no me obstruyan la visión, que me dejen ver. Y así hacer un buen trabajo de soldadura por la técnica de arrastre. La otra técnica de soldadura viene siendo la técnica de manipulación o tejido. ¿Esto qué quiere decir? Pues como la anterior era coger y hacer arrastre, o sea, chocar y arrastre ahí para arriba el electrodo pegado a la pieza, en esta lo que se busca es algo un poco más elegante, más bonito, una mejor soldadura, más presentable y pues en teoría mejor. ¿Cómo se logra? Bueno, se logra como se hace en la superficie. En vez de chocar el electrodo, se genera una cierta separación, algo así. Esa separación y un buen ángulo me generan que el arco se forme. Ahí sí se va a formar un arco, se va a formar la escoria. Igual el gas va a recubrir y me va a mantener el arco durante el tiempo que yo lo necesite. La única diferencia es de que yo debo mantener la distancia entre mi pieza y el electrodo casi que perfecto. Tiene que ser algo muy perfecto, algo muy simétrico, algo muy estético, algo muy especial. Por lo tanto, este tipo de técnicas es usada por gente o por soldadores que son bastante expertos. ¿Por qué? Porque no es fácil mantener esa distancia, mantener el arco en este medio de fluidos o en este tipo de ambientes, en el líquido, en el agua. Por lo tanto, es muy difícil, pero no imposible. Entonces esa es la segunda técnica, la técnica de manipulación o tejido. Pues también hay una técnica que sirve para reparar pequeñas rajaduras. Esta técnica consta en encontrar la grieta. Entonces vamos allá a la placa o a lo que vayamos a soldar y vemos la grieta. Como la grieta tiene un inicio y un fin o dos extremos, entonces llegamos y le abrimos unos pequeños agujeros a los extremos de la grieta. Esto con el ánimo de evitar la propagación de la grieta. Posteriormente se toma una placa, se pone sobre la grieta y se procede a soldar sobre el contorno de esta grieta, de esta placa. De esta forma o de este modo nosotros reparamos esa rajadura. Ese es el método que se utiliza. También hay que tener en cuenta qué tipos de posiciones hay para soldar bajo el agua, en la soldadura húmeda. Pues las posiciones normalmente son vertical o posición sobre cabeza. La posición vertical se debe hacer vertical bajando. Esto con el ánimo de que nosotros desde la parte superior a la inferior las burbujas vayan siempre ascendiendo y nosotros podamos ver el camino a seguir cuando vamos descendiendo con el electrodo. Y la sobrecabeza también se hace lo mismo, algo así. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de los tipos de soldadura subacuática. De la soldadura hiperbárica, una de las ventajas es de que este tipo de soldadura permite el uso de procesos tales como los TIG o los MIG-MAG, pero a su vez tiene las grandes ventajas de que es muy costoso, ya que hay que generar esa cámara de presión, hay que utilizar los gases costosos como lo son el helio, hay que mezclarlo con el oxígeno, hay que sumergir dicha cámara, hay que generar también el espacio adecuado para que el buzo esté bien allá haciendo su soldadura propiamente dicha. Por lo tanto es un proceso que es bastante costoso. Eso sería una de las muy grandes desventajas. Pero, ¿qué tal si hablamos del proceso de soldadura húmeda? Pues, una ventaja es de que es muy económico, no es costoso, es muy económico. Lo puede hacer un soldador, o sea, una persona. No se necesita de grandes equipos para realizar dichos procesos, solo es necesario lo mismo que se utiliza para el proceso SMAU. Los electrodos no son costosos. Es más, con el avance de la tecnología, esta parte de los electrodos ha avanzado tanto. Sí, ha avanzado tanto que ha hecho que este proceso se haga inclusive igual o quizás un poquito menos, pero casi que igual de bueno en calidad que el proceso SMAU sobre la superficie.
Sí, se van a gastar montones de electrodos, sí, es más complicado, sí, se necesitan más cosas que hacer el proceso esmado en la superficie, pero también es más económico. Ese es uno de los pilares más fuertes, ya que no es necesario coger, digamos, si vas a reparar un buque, no es necesario coger el buque y sacarlo a un dique seco, esperar a que se seque, soldar, coger, hacer todos los procesos, esperar a que todos los trabajadores hagan lo suyo, bajar otra vez el buque. En eso se gasta no solamente tiempo, sino también se gasta grandes cantidades de dinero. Mientras que la soldadura húmeda es simplemente poner a los buzos allá a que trabajen, el buque puede seguir andando o se detiene y ellos van soldando dependiendo de cómo se haga la cosa. Lo mismo los petrolíferos, las tuberías y todo eso. Entonces es un proceso más versátil, es veloz y muy económico. Desventajas, pues desventajas tiene muchas. No va a dar la misma capacidad o las mismas microestructuras que un proceso esmado en tierra. No va a dar la misma calidad que un proceso TIG. No va a dar muchas cosas que dan los otros tipos de soldadura. Pero si llevamos estos tipos de soldadura al agua, como se lleva ese proceso esmado al agua, no creo que den la talla. Entonces, pues, las desventajas se vuelven ventajas. Ya para finalizar, quiero decirles que los materiales que se utilizan para hacer este tipo de soldaduras son aceros, todo tipo de aceros. Desde que sean aceros se puede hacer. Y touché. Gracias por escucharme. Bye bye.